Bien, pues como os he dicho antes, hace ya unas semanas empezamos una serie de las parábolas y hoy vamos a ver la tercera de esa lista que sacamos entre Mitchell y yo para poder darla. Soy la tercera, dio la introducción y esta es la tercera. La parábola que vamos a ver hoy, si es algo de lo que me ha ayudado, aunque luego os contaré algo, pero si es algo de lo que me ha ayudado es que no es de estos textos muy largos que a veces estamos acostumbrados. Yo a veces cuando le toca, por ejemplo, a David, Romanos cita todo un capítulo con todo lo que hay ahí, concentrarlo solamente en media 40 minutos, me parece una obra de arte hacer eso. Cuando veo a José Manuel en Los Profetas, un capítulo entero, no, un libro. Y tiene que concentrarlo precisamente en media hora, 3/4 de hora, eso es... o una hora... Bueno, eso no se hace en 5 minutos, eso lo garantizo, ¿verdad? Eso hay que dedicarle tiempo, estudiarlo, dejar otras cosas para hacer esto. Todo eso es un proceso que lleva hasta que llevamos aquí a hacer esto. Yo cuando me ha tocado la parábola que tengo para compartir hoy no he tenido ese problema, porque es mucho más corta. De hecho, solamente es un versículo. Hasta ese punto. Es un versículo. La parábola que hoy vamos a ver solamente es un versículo. Vamos a ir a ella. Se encuentra en Mateo, capítulo 13 y versículo 44. ¿La vas a leer entera? Si me ayudáis entre todos, entonces bueno. Sí, la vamos a leer entera. Mateo, capítulo 13, versículo 44. Y ya me imagino que os habéis dado cuenta la parábola cuál es, que aquí la han titulado El tesoro escogido. Y sí, la vamos a leer. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ya está. Esa es la parábola. Y ahora yo tengo que dedicar todo este tiempo que me queda por delante. Lo que os quería contar, y por eso he dicho antes, por favor no paséis de cuarto, porque mira, he cogido tantas ideas, he cogido tantas aplicaciones de tan solamente este versículo, que ya no quería escribir más hojas porque, de verdad, es así, ¿eh? Cuando te pones en serio delante de la palabra a indagar, a escudriñar, sacas un montón de aplicaciones para tu vida, por muy corto que sea el texto que hayas leído. Y eso me ha pasado con esta parábola, con este versículo. Mirad, pero en realidad la parábola es esta. Y como veis, no da mucho más detalles acerca de esto. No es como otras parábolas que sí hemos estudiado antes. La parábola del sembrador, en donde ahí veíamos cómo distintas partes del terreno, y daba muchos detalles. La parábola del trigo y la cizaña, que también la compartimos, daba cantidad de detalles. Era más extensa. No solamente eso, sino que el mismo Señor Jesús, en las 2 parábolas anteriores que estudiamos, daba la explicación, por lo cual lo teníamos mucho más fácil, porque él explicaba: mirad, el terreno cuando cae en el camino es este, el que cae en buena tierra es este. La parábola de la trigo y la cizaña, vivimos en un mundo en donde está el bien y el mal, y ahí tenemos que ser nosotros luz en medio de ese mundo. Daba un montón de explicaciones. En esta parábola no. Dice una parábola y ya está. No se oye más hablar de ella. El Señor no da ninguna explicación acerca de ello. Y entonces ahora venimos nosotros aquí a poder interpretarla. ¿Qué pasa? Que cuando una parábola, una parte de la porción de la palabra es tan corta, no encontramos ningún tipo de explicación por parte del Señor Jesús. Puede darse el caso de que empecemos a añadirle nosotros detalles. Y le añadimos para poder extender la parábola y ese terreno que hacía ahí, y cómo es esto, lo otro, y empezamos a extenderlo, ¿verdad?, para poder ver la explicación, la interpretación de la parábola. Pero mirad, está bien que podamos intuir esa serie de detalles para poder entender la parábola, pero lo que no debemos hacer, porque el Señor Jesucristo lo dijo en esta parábola, y por eso creo que no se extendió en más, es el propósito. Eso es lo que debemos tener presente, no liarnos con los detalles, no liarnos con otras cosas. El propósito, el reino de Dios es semejante a un tesoro.
Es ahí donde nos tenemos que centrar. No nos despistemos. Por eso Dios, creo, a lo mejor el Señor nos extendió en más, para que nos centremos en aquello que es lo primordial, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Y ahora la explicamos, la interpretamos, pero quiero acabar en la predicación en el día de hoy, para que todos tengamos presente que el propósito de lo que voy a decir va encaminado a eso, no a otra cosa. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. Y ahora pues empezamos. Mirad, aunque no vienen mucho tipo de detalles, sí que podemos intuir algunos de ellos. ¿Por qué? Recordad que cuando Mitchell inició la serie de las parábolas y luego en alguna otra ocasión también hemos estado explicando las parábolas, cuando el Señor decidió en su ministerio empezar a hablar por parábolas, lo hizo por una determinada, justificándolo por algo, ¿verdad? Pero las parábolas tienen un sentido, son una experiencia de la gente normal, de la vida de la gente normal que tiene una enseñanza espiritual. Pero la gente a la que el Señor se dirigía por parábolas lo hacía con un ejemplo fácil y sencillo de poder entenderlo la gente. Por eso la gente como sembraba, la parábola del sembrador, la parábola... Y esto que tenemos aquí, para la gente a la cual se estaba refiriendo, creo que sería también uno de esos ejemplos sencillos de entender. No para nosotros ahora en este tiempo. ¿Por qué? Porque yo creo que en la época en la que el Señor Jesús hablaba a aquellas personas, no existía el Banco Santander. No existía el BBVA, no existía la Caixa, no existía, me quedo alguno por ahí de los bancos donde tenéis vuestros billones, donde sacarlos a la luz. No existían. No había esos búnker que están súper protegidos, en donde la gente guarda sus joyas, guarda sus lingotes de oro, donde solamente ellos tienen acceso a ese lugar. Entonces no lo había. ¿Qué pasa? Que lo que ocurría es que la gente que tenía algo de valor o aquellas cosas que creían que eran de valor, sus joyas, sus monedas, pues como no lo podían tener, como no había esos sitios, no lo querían dejar en sus casas, pues si eran vandalizadas o eran quemadas o lo perdían, lo guardaban como en un cofre, en algo seguro, en algo de chapa, no lo sé, hacían un agujero en un terreno, quizás cerca de donde ellos vivían, lo tapaban y allí tenían ese tesoro. Por eso sí que lo podemos intuir. Porque un hombre salió y encontró un tesoro. ¿Por qué? Esa gente. Otra cosa de lo que podemos intuir también es que este hombre que encontró este tesoro, que pasaba por allí, ¿qué hacía? Porque no era suyo. No era el suyo. Yo no sé si ese hombre a lo mejor caminaba por allí, estaba dando un paseo, y tras el tiempo, pues con las inclemencias del tiempo, una torrentería de agua, quizás porque aquel hombre que lo enterró no lo hizo lo suficientemente profundo y entonces empezó a quedar allí al descubierto y aquel que pasaba por allí lo descubrió. Puede ser. Quizás pueda ser que en aquel campo del que está hablando aquí la parábola, este hombre fuera un trabajador, un labrador de allí, de aquel terreno, y que un día estaba con su azada, con su herramienta y chocó con algo, vaya, una piedra, hay que quitarla. Y resulta que no es una piedra, descubre un tesoro. Esas cosas sí las podemos intuir. Lo que podemos intuir y tenemos perfectamente también claro es que este hombre que encuentra este tesoro tenía unas posesiones. No era un indigente, no era alguien que estaba por allí como que estaba, no, porque tiene unas posesiones que dice aquí que luego las vendió. Por lo cual nos da a entender que este hombre que encontró el tesoro era una persona normal. Normal, como puede ser tú, como puede ser yo, que vive por este mundo, que quizás estás dando un paseo, que quizás estás trabajando, que tienes unas posesiones, alguien normal, que va un día y te encuentras con un tesoro. De ahí va la parábola. Entonces mirad lo que le ocurre a este hombre. Yo no sé si, como he dicho antes, se quedó al descubierto el tesoro se estaba trabajando y se encontró con él, pero que sí lo que tenemos claro es que halló un tesoro. Y coge y lo descubre. Y lo abre. Yo no sé lo que ese hombre vería allí dentro. Yo no sé cómo pudo valorar lo que había allí dentro para que diera un vuelco su corazón. De tal manera que dice aquí
que con gozo, lo tapó otra vez con gozo, fue a su casa otra vez. Fue al lugar de donde él vivía, fue al lugar de donde tenía sus posesiones. Y dice que lo que hizo es que lo vendió todo. Hasta ese punto dio valor a aquello que había encontrado. Y yo me imagino a este hombre volviendo a su casa después de estar en ese campo, después de encontrar ese tesoro, de valorar lo que allí había. Y va a su casa, intenta convencer quizás a su familia, a su mujer si la tenía. ¿Sabes qué? Voy a venderlo todo. Su mujer se echaría las manos a la cabeza, pero ¿qué estás diciendo? Todo el esfuerzo de nuestra vida en formar esta casa, esta familia, ahora que ya tenemos animales, tenemos unas gallinas, tenemos un pequeño campo que podemos labrar, ¿cómo lo vas a vender todo? ¿Qué te ha pasado? He encontrado algo que cuando lo veas te vas a quedar alucinada, le podría decir. Los hijos, yo no, ya tengo aquí a mis amigos, yo ya no me muevo de aquí, ¿cómo vas a hacer eso? No me muevo. Yo creo que ese día, esa noche fue larga en la casa de este hombre. Pero a la mañana siguiente, cuando los vecinos de este hombre salen a la calle, me lo estoy imaginando, ilustrándolo de esta manera, para que podamos entender el significado de esto, creo que se encuentran en la fachada de las posesiones de la casa de este hombre un gran cartel que pone "se vende". Liquidación total. Todo. Ahí pone, vende todo lo que tiene. Y el coche, todo. Y ahora que habíamos hecho ya una piscinita, todo. Y la cocina con lo bien que me ha quedado, todo. Y los vecinos que todavía no entienden qué está pasando le preguntan, ¿pero qué estás haciendo? Es que tú no sabes lo que me ha ocurrido. Claro, y no le quieres descubrir el tesoro, pero no sabes lo que me ha ocurrido. ¿Para tanto es? Sí, para tanto es. Aguanta un poco, déjalo, prueba primero, que no, que la decisión la tengo tomada. Lo vendo todo por conseguir aquel tesoro que he encontrado en el campo. Mirad, según esta parábola y otras que hemos leído, hay tres aspectos aquí que son importantes, tres elementos importantes que tenemos que tener claro. Por una parte, encontramos el campo, por otra parte está el tesoro y por otra parte está este hombre. Estos tres elementos son los que se desarrolla esta parábola. El campo, como en otras ocasiones hemos estado viendo también, tiene su significado. En una de las parábolas vimos que el campo, fijaros que además hay algo coincidente entre las tres parábolas que por lo menos se me ha tocado compartir. En la primera había un terreno, ¿verdad?, donde la semilla era plantada. En la segunda había un terreno en donde había semilla de trigo y aquí hay un campo, donde ese campo hay un tesoro. En las tres coincide que hay un terreno. Aquí, igual que en otras partes de la Biblia, el terreno, ese campo está ilustrando el mundo. El mundo. Ese tesoro que se nos dice aquí está haciendo referencia a Cristo. Cristo ha venido a este mundo. Cristo ha venido a este mundo. Es un tesoro con un valor incalculable. El problema es que cantidad y millones de personas pasean al lado de este tesoro y no le hacen caso, no se dan cuenta, no aprecian su valor. Cantidad de gente ha pasado por esta iglesia, que se les ha ofrecido el Evangelio, se les ha hablado de Cristo, de este tesoro, y han pasado y se han ido. Es un tesoro que cuando lo encuentras y ves el valor que tiene, algo incalculable, no te importa desprenderte de todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no eres capaz de descubrir, de abrir lo que hay ahí dentro y que veas el valor que tiene? ¿Porque no tienes necesidad en tu vida? ¿No es actitud de querer descubrir qué hay allí? Cristo, el Evangelio, es con lo que te vas a encontrar. Sin embargo, la mayoría de las personas, lo que le dan valor a este mundo no es a Cristo, no es al Evangelio, sino es a ellos mismos, a la riqueza,
a sus posesiones, a mi reputación, a mi físico, al dinero. Todas esas cosas son las que este mundo le está dando valor. Sin embargo, están pasando al lado de Cristo, el tesoro que ha venido a este mundo, y no le están haciendo ni caso. De hecho, la palabra de Dios dice que Cristo Jesús vino a este mundo a los suyos. ¿Y los suyos qué hicieron? No le recibieron, no le conocieron. Si es que estaba andando entre nosotros. Y la gente le ha despreciado. Crucifícale, crucifícale. Esto es lo que decía el Señor Jesús, a ese tesoro que nos ha sido mandado, a ese regalo, con un valor incalculable. Sin embargo, tenemos que dar gracias a Dios. Aquellos que se nos ha abierto el entendimiento, que Dios nos ha abierto la vista para poder descubrir y valorar aquello que hemos encontrado a Cristo en nuestras vidas. Es un tesoro, gozo, paz, perdón, reconciliación, vida eterna, un tesoro incalculable en cuanto a su valor. Eso es lo que hemos encontrado. Eso es lo que hemos encontrado. Dice en Colosenses, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1. Versículo 26. Colosenses 1, 26. ¿Lo tenéis? Vale. Dice, el misterio que había estado, ¿cómo? Oculto. Había estado oculto. Durante un tiempo había estado ahí oculto, algo que era como un tesoro. Dice desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado. Ha quedado a la luz. Ahora sí que lo podemos ver a los santos, a quien Dios puso, a quien Dios, dice el 27, quiso dar a conocer el qué, la riqueza de ese tesoro, de la gloria de ese ministerio entre los gentiles. ¿Y qué es ese tesoro? Cristo. Cristo es ese tesoro que estaba escondido durante mucho tiempo, que ha sido puesto al descubierto. Que tú y yo, que la mayoría de la gente tiene la oportunidad ahora de poderlo ver, que están pasando a su lado, que está en su trabajo, que está en el instituto, que están en cualquier lado. Hay gente que te puede hablar de Cristo, que te puede hablar de Cristo. ¿Lo apreciamos o pasamos de Él? En una ocasión, mirad, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, iba andando y cantidad de gente le seguía. Multitud de gente le seguía. ¿Por qué? Por las cosas que hacía. Sanaba a los enfermos, daba de comer a aquel que era necesitado, tenía misericordia de las personas. Entonces, normal, en un mundo, en una sociedad, en la de entonces, en donde era muy difícil, ¿verdad?, que tuvieran esa empatía con la gente, que viniera alguien y hiciera esa cosa contigo, grandes multitudes le seguían. Pero solamente la mayoría le seguía por eso, no por quién era. Entonces un día el Señor Jesús, viendo toda esa gente, se dio la vuelta y les puso las cosas claras. Y dice en Lucas capítulo 14, y versículo 26. Lucas 14, 26. Bueno, dice el versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Todo. Esa es la idea. Todo. Y aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué estás siguiendo a Cristo? Todo. Y para resumir, para no liarme más con versículos porque quiero avanzar, dice el versículo 33 de este mismo capítulo 14. Así pues, resumiendo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
¿Hay algo que te ata en este mundo? ¿Que te atraiga en este mundo más que Cristo? Porque si es así, dice el Señor Jesucristo, no puedes ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. Qué fuerte, ¿no? Qué palabra más fuerte, ¿no? Pero es que es así. No es que me la haya inventado, es tan clara como la he leído. Que si hay algo en este mundo que te atraiga más que Cristo, dice el Señor, no puedes ser mi discípulo. Ese hombre, cuando vio aquello que había encontrado, volvió a su casa y lo vendió todo. No se llevó nada, no se llevó el coche, la Thermomix, lo vendió todo. Lo vendió todo. Es ese punto que cuando una persona, cuando un creyente decide dar ese paso del bautismo, por ejemplo, cuando está diciendo, aquí bajo las aguas del bautismo queda este hombre antes de conocer al Señor Jesús. Ahí queda. Y todo lo que a mí me tenía atado a este mundo, y todo lo que yo tenía puesta la esperanza en este mundo, y todo lo que yo valoraba en este mundo queda ahí. Y sale un hombre nuevo que lo ha dejado todo por Cristo. En ese momento es cuando tú eres capaz de decir, lo dejo todo por el Señor Jesús. Entonces has entendido realmente y apreciado lo que significa Cristo en tu vida. Cuando estás al punto de decirlo, lo dejo todo por el Señor Jesús. Todo. Lo has descubierto y eres capaz de abandonarlo. Mirad, a veces es difícil esto que estoy diciendo. A veces es difícil. Y más aún en los primeros caminos del Señor, los primeros pasos en cuando dan los caminos al Señor. ¿Por qué? Y lo cuento por experiencia propia y creo que también alguno de vosotros. Es en los primeros pasos cuando quizás más dificultades una persona tiene. Porque si has nacido en una familia creyente, quizás se alegran toda la familia, parte de la iglesia, pero cuando esto no ocurre, tienes el rechazo hasta de tus propios padres. Y eso es duro. Tienes el rechazo de aquellos amigos o compañeros o de instituto porque has dado un paso decisivo en tu vida, porque quieres dejarlo todo. Y tienes al mismo Satanás detrás de ti intentando hacerte tropezar. Es duro. Pero la decisión la tienes tomada. Porque la has visto con tanta claridad. Has valorado tanto lo que has encontrado que no hay quien te impida tirar adelante con la decisión que has tomado. Y si hay alguien que te quiere interponer, lo siento, quien seas, pero yo he decidido seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Mirad la vida de Pablo. ¿Os acordáis? Pablo, Saulo, ¿cómo era conocido? Saulo era conocido por esa persona que perseguía, instigaba a los hermanos, a los creyentes, iba detrás de ellos más allá incluso de los límites que eran permitidos, para hacerles la vida imposible, participar incluso en cosas horrendas. Un día cuando iba camino a Damasco se encontró con este tesoro, con Cristo, y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Le dijo Saulo. Cristo Jesús, soy Jesús a quien tú persigues. Desde ese mismo momento Saulo cayó arrodillado ante Cristo. Desde ese mismo momento Pablo no hizo otra cosa más que amar, adorar y seguir a Cristo. No hizo otra cosa. Hasta tal punto que si leemos en Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 3 y versículo 7, dice así, fijaros lo que supuso este encuentro con Pablo, con el Señor Jesús en la vida de Pablo, hasta tal punto que llegó a decir que cuantas cosas eran para mí ganancia, aquello que hasta ese momento habían tenido valor para Pablo, su hogar, su familia, su casa, sus amigos, no lo sé, todo aquello que él había ganado, que eran para él, las he estimado como ¿qué? Como pérdida. He valorado lo que he encontrado, reconozco quién es Cristo, he encontrado ese tesoro y todo lo que para mí antes tenía un valor, si lo comparo ahora con quién es Cristo, es pérdida. ¿Por quién?
no por cualquier cosa, por amor a Cristo. Y ciertamente, dice el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido otra vez. Todo. Lo he perdido todo. Es más, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hasta ese punto está Pablo. Y yo empiezo y no sé en dónde me quedo. Es que las cosas que para mí son ganancia, y para Pablo eran ganancia, dice que lo pone en valor con aquello que ha encontrado, con aquel tesoro. ¿Y sabes qué? Es calderilla, baratijas, basura, si lo comparo. Que sí, que he conseguido muchas cosas, que tengo una gran reputación, que tengo... Si lo pones en valor con lo que es Cristo, eso es basura. No vale para nada. Y tienes que estar dispuesto, si hace falta, dejarlo todo. Todo. Mirad, en esta parábola, como hemos visto, como he estado diciendo antes, encontramos estos tres elementos, aspectos, por decirlo de alguna manera. Por un lado, el campo, el terreno es el mundo. Por el otro lado, ese tesoro que es Cristo, que está ahí en medio, que se ha quedado al descubierto, a la luz de cualquiera. Y por otro lado está este hombre que encuentra este tesoro. Y ese hombre está hablando de ti. Y está hablando de mí. Está hablando de ti. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurrió a este hombre que hemos visto aquí cuando encontró el tesoro y descubrió? Se puso gozoso. Eso es la reacción, eso es lo que produce Cristo en mi vida, Cristo en tu vida. Te da gozo. Te da gozo. Y a pesar de las dificultades, como hablamos esta mañana, a pesar de las adversidades, hay algo que hay en nuestra vida que está ahí. Es el gozo de poder haber conocido a Cristo. A pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, como veíamos el domingo pasado, estar en Romanos capítulo 5, ¿verdad, David? Era que nos hablaba de cuando nos decías que gloriarnos en las tribulaciones. ¿Cómo puede ser eso? Porque el gozo de Cristo está en nosotros. Porque lo podemos hacer. Porque esto es así, es lo que ha producido Dios en nuestra vida. ¿Es una locura? Pues será una locura, pero es lo que yo siento cuando he encontrado a Cristo. El mayor gozo, mayor que haber descubierto cualquier otra cosa. Mayor que cualquier otra cosa. Y yo os digo una cosa. Como hemos visto a este hombre, que es una parábola, que lo vendió todo. Si alguien está dispuesto a dejarlo todo por Cristo, como hemos visto también que ocurrió en Pablo, si tú lo dejas todo por Cristo, digo yo ahora, os pregunto, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena tanto sacrificio? De formar una familia, un hogar, una casa, ahora que estoy establecido, que tengo yo. ¿Vale la pena decir lo dejo todo por Cristo? A mí, en esta parábola, me hubiera gustado el Señor que hubiera añadido algún versículo más para ver cómo ha acabado este hombre, que lo ha dejado todo, que convenció a su familia, que lo dejó todo allí y se fue a comprar un campo que seguramente que solamente tenía hierbas. Y lo vendió todo porque allí descubrió un tesoro. ¿Le valió la pena? ¿Por qué, Señor, no pusiste un versículo más? ¿Por qué no dijiste que allí se construyó una casa? Que hizo allí una gran, no que sé, que la gente le visitaba. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Quiero volver al principio. El reino de los cielos es semejante a ¿qué? Ese es el propósito, a un tesoro. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que hemos descubierto a Cristo en nuestra vida. Quedémonos con esto. Pero es más, aunque aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad?, pues no dice realmente lo que le sucedió a este hombre, yo intuyo por lo que dice la palabra de Dios, lo que hace Dios en las vidas de las personas que están dispuestas a renunciar a todo por Cristo. Y unos capítulos más adelante, yo no sé si incluso teniendo el Señor en mente esta parábola, dice algo acerca de esto. Y vamos a Mateo capítulo 19, un poquito más adelante. Y versículo 29. Mateo 19, 29. Y dice así: y cualquiera
Ya no dice cualquiera, ahí puedes entrar tú. No está hablando de alguien específico, no está hablando solamente del hombre de la parábola, no está hablando solamente de Pablo, está hablando de ti, está hablando de mí, que cualquiera que ha dejado casas, que ha dejado hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras. ¿Por quién? Por mi nombre. Recibirá. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Dice que recibirá 100 veces más. El Señor te recompensa. El Señor no olvida de lo que has dado por Él. Pero no te quedes solamente con lo material, porque lo que hay es material, es temporal. Es que Dios te tiene preparado algo más. Dice ahí que recibirás la vida eterna. ¡Buah! ¡Qué pasada! ¿Merece la pena? Que sí merece la pena. Claro que merece la pena. Mirad, en el momento que una persona encuentra este tesoro, que encuentra a Cristo y te conviertes, hay un cambio total en tu vida, en tu corazón. Como hemos visto antes, produce gozo. Y no importa despegarte de aquello a lo que antes estabas atado. No te importa. No te debería importar. No estás acudiendo a Cristo y a la vez tirando de esas cosas. No. Abandónalo. Aquellas cosas que te tenían atadas a este mundo, a Satanás, a la vanidad de la vida. Suéltalo. Si Cristo te va a dar 100 veces más, suéltalo. Ahora, si estamos aquí en el culto, escuchando estas palabras, intentando hacer ver lo que se ha significado encontrar a Cristo en nuestra vida, que lo valoremos como Él. Y si a la vez estás pensando en estar en otro lugar, si por medio de un partido te está llevando la cabeza a ese lugar y estás deseando que acabemos ya porque lo que te apetece es estar allí. Si estás aquí escuchando la palabra de Dios, intentando hacerte ver lo que significa Cristo en tu vida y lo que estás pensando en tomar un vermú, un café con la familia porque te apetece más que esto, es que no has entendido lo que significa encontrar a Cristo. No has entendido el valor que tiene. No lo has descubierto todavía. No le estás honrando o no lo estamos estimando. Un detalle más de esta parábola. ¿Habéis observado que no se nos dice acerca de la cantidad por lo cual compró ese terreno, ese campo? No dice nada acerca de eso. Y yo no me quiero imaginar algo que pudo haber pasado. Imagínate que este hombre, con la alegría, con el gozo que tenía, descubre ese tesoro, se va a su casa, convence a su familia, vende todo lo que tiene, va al dueño de ese campo y resulta que ese dueño de ese campo le pone un precio a aquello que no tiene la cantidad suficiente para comprarlo. Imagínate. Se ha quedado sin casa, sin posesiones, se ha quedado sin terreno y sin su tesoro. ¿Eso puede llegar a pasar? No. Esa posibilidad no entra en la cabeza de Cristo Jesús, quien dijo la parábola. En nosotros sí. En Cristo no. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, que es semejante a este tesoro, no se compra con dinero. No tienes dinero suficiente para comprar lo que el Señor te está ofreciendo. No lo tienes. Es la actitud de la que estamos hablando ahora, de querer dejarlo todo por Cristo. Si tienes esa actitud en tu corazón, Dios te lo regala. Te regala el perdón, la misericordia, la gracia, la vida eterna. Si tienes 5, deja esos 5. Si tienes 10, deja esos 10. No está hablando de cantidad, está hablando de actitud. Si estamos dispuestos a dejarlo todo por ellos. No hagas como ese joven rico. ¿Os acordáis de este? Señor, ¿yo también puedo participar del reino de los cielos? Sí, da todo lo que tienes y sígueme. Y como tenía mucho dinero, se fue entristecido, se dio la vuelta, no fue capaz de desprenderse de aquello que le ataba. Si tienes alguna duda respecto a lo que estoy diciendo, si tienes alguna duda respecto, ¿y yo tengo que dejar a mis amigos por Cristo?
¿Yo tengo que dejar a esa chica que me ha dicho que quiere salir conmigo cuando no me conviene por Cristo? Si no te lo tomas en serio, te aconsejo que hagas una cosa, de una manera ilustrativa también. Vete a casa. Vete a tu casa. Coge ese cartel que habías puesto de se vende y vuelve a guardarlo porque te quedas sin nada al final. Porque el Señor dice su palabra, que si no estás dispuesto a dejarlo todo, no puedes ser mi discípulo. El que encuentra este tesoro no regatea con el Señor. No pone en duda nada, lo tiene claro, lo deja todo y sigue a Cristo. Quiero ir terminando, ilustrando esta parábola con esto es una parábola, pero ahora quiero ilustrarlo con un ejemplo real de una familia, de lo que significa cuando encuentra a Cristo en su vida, valora a Cristo, honra la presencia de Dios y lo que esto significa en su hogar y en su casa. Porque esto es lo que al final quiero llegar a haceros ver. ¿Qué significa haberte encontrado con Cristo? ¿Lo valoras? ¿Lo honras? ¿Lo aprecias? Porque es ahí donde Dios te va a bendecir. Y lo quiero hacer por medio de una familia que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y la presencia de Dios en el Antiguo Testamento estaba simbolizada, como antes ha dicho también David, por el arca. El arca que estaba depositada en el lugar santísimo era la misma presencia de Dios. En una ocasión, el pueblo de Dios perdió el arca en una guerra con los filisteos. Fue capturada y se la llevaron los filisteos. Y allí donde se honra el arca, Dios bendice. Pero donde se deshonra el arca, Dios juzga. Y los filisteos se la llevaron durante unos 7 u 8 meses, creo. Y no honraron la presencia de Dios. No honraron que estaba allí el arca. Y empezó Dios a mandar juicio, enfermedades, ¿verdad? Muerte, hasta tal punto que dijeron los filisteos, ¿qué hemos traído aquí? Se la devolvemos otra vez al pueblo de Dios. No queremos el arca aquí. Y se la devolvieron al pueblo de Dios. Tras una serie de sucesos, fue a parar a la casa de un hombre levita que se llama Abinadab. Un hombre levita, un hombre creyente, cristiano, evangélico, de las asambleas de hermanos. Era, yo creo. No, perdona, me he colado. me he colado, córtalo de la grabación. Bueno, era un hombre levita, un hombre del pueblo de Dios, un hombre religioso. Y fue el arca, que era la misma presencia de Dios, a su hogar, a su casa. Dice que el arca estuvo en la casa de este hombre 20 años. 20 años estuvo en la casa de Abinadab el arca. ¿Sabéis lo que dice que ocurrió durante los 20 años mientras que estuvo la presencia de Dios? Ese regalo, ese tesoro en tu propia casa, que lo que ocurrió en los 20 años, nada. No dice la Biblia nada relevante, nada extraordinario. 20 años. Ese tesoro en tu casa, ese regalo en tu casa, y no ocurrió nada. No apreciaron el valor que tenían en su casa. Sí, eran muy religiosos. Quizás iban a los cultos, hacían alguna que otra oración en casa, pero 20 años. ¿Y no dice la Biblia nada relevante que ocurrió en la casa de aquel creyente? Nada. Resulta que David, cuando fue rey, empezó a preguntar por el arca. Oye, ¿y el arca? Porque estoy en Jerusalén, el arca es su sitio, su lugar es Jerusalén, que es donde tiene que estar el arca. El arca es verdad. Claro, había pasado tanto tiempo que se habían olvidado. Creo que está en la casa de Abinadab. Hay que ir a por el arca, traerle a su casa, y vamos a hacerlo de una manera, ¿verdad? Todos sabéis, para que Dios se sienta contento de todo este tiempo que le hemos tenido olvidado. Y van a por el arca, y hacen un carro nuevo, y le ponen unos bueyes, y ponen el arca encima, y llegan a casa de Abinadab, y tocan la puerta. Abinadab, que venimos a por el arca. El arca, es verdad, el arca, chicos. Buscar el arca. Ay, va, que teníamos aquí el arca, es verdad. Total, que encuentran ya a cabo de un rato el arca, lo sacan, lo ponen en ese carro y van camino a Jerusalén.
y hacen una gran fiesta. Banderas, címbalos, guitarra. Yo creo que alrededor del carro salía algo de humillo para darle ambiente allí a aquello. Bueno, vale. Mirad, esa no es la manera con la que Dios dijo que tenían que transportar, que trasladar el arca. No. Claro, como habían estado tanto tiempo olvidados de Dios, ya ni sabían cómo tenían que obedecerle. Como Dios. Yo sé que las intenciones a veces son buenas, pero Dios dice cómo hay que hacer las cosas. Entonces, en ese traslado que estaban llevando el arca hacia Jerusalén, y como no lo estaban haciendo de la manera que el Señor había dicho, cuando pasaron allí al lado de una era, claro, pues allí los bueyes, la era ya sabéis que es más inestable, que tiene piedras, tiene agujeros, ese carro se metió en uno de los agujeros, empezó a tambalearse, parece que el arca se iba a caer, y hubo una persona que era uno de los hijos de Abinadab, que por su desconocimiento, porque no había sido instruido en la palabra de Dios seguramente, sus padres no le habían aconsejado qué tenía que hacer porque él no podía tocar el arca. Y se le ocurrió poner la mano en el arca para que no cayera. Y Dios juzgó eso y murió. David, que estaba tan contento porque habían encontrado el arca, porque iba camino otra vez a Jerusalén, se dio cuenta de que algo estaba sucediendo, de que algo estaban haciendo mal. Porque aquello que era una fiesta se había convertido en un entierro. Porque alguien había muerto. Entonces David dice, mira chicos, esto no va bien. Quizás volvámonos a casa, estudiemos la palabra, estudiemos la ley, cómo Dios quiere que hagamos las cosas y volvamos otra vez aquí y hagamos las cosas como Dios quiere, no como nos gusta a nosotros. Y así fue. David se fue, pero alrededor de donde ocurrió aquel episodio, que murió Uza, que era uno de los hijos de Abinadab, había una casa allí, había otro hogar. Y dijeron, pues mira, la casa no vamos a devolverla otra vez allí, no vamos a tirar para adelante, vamos a dejarla en esta casa, en este hogar. Y fueron allí y tocaron la puerta de la casa de ese hombre. Ese hombre ya no era creyente, ya no era levita, no pertenecía al pueblo de Dios, era un gentil. Y se encontró en la puerta de su casa con un tesoro, la misma presencia de Dios. Y le dijeron, mira, por orden del rey, tienes que guardar la presencia de Dios en tu casa hasta que volvamos a por ella. No me lo merezco si yo soy un gentil. Dios ha venido a tu puerta, Dios ha venido a tu casa. ¿Sabéis lo que hizo Obed-Edom cuando recibió el arca, la misma presencia de Dios? Le hizo un lugar. La puso en medio de su casa, la puso en medio de su hogar. Tal es así que la palabra de Dios dice que en tan solo 3 meses la familia de Obed-Edom y todo lo que él tenía fue bendecido. En solamente 3 meses. ¿Por qué? Si Abinadab tenía también la presencia de Dios y durante 20 años no se dice nada de él y en una familia llega ahí la presencia y en solamente 3 meses es todo bendecido. ¿Por qué? Porque honraron a Dios. Apreciaron el valor de lo que tenía en su hogar y en su casa. Es por eso. Es por eso. Obed-Edom no solamente no se conformó con tener la presencia de Dios, sino que la honró, la valoró y la tuvo en cuenta. Honrar es valorar aquello de lo que tienes. Deshonrar es menospreciar aquello que tiene un valor. Aplicaciones de todo esto. Mirad, y esto a partir de ahora va por mí también, ¿vale? Va por mí, todo va por mí. Tenemos Biblias, yo tengo Biblias en mi casa, unas cuantas. De distinto color, de distinto, ¿cómo se dice? Versiones. Tengo unas cuantas Biblias en mi casa. El tener Biblias en mi casa, a veces una aquí, otra allí, me puedo acostumbrar a ver una Biblia y hacer que es un libro más. Cuando yo me familiarizo con las cosas, les empiezo a quitar el valor, no a darles el valor que tienen, no lo estoy honrando y es la misma palabra de Dios. Tenemos Biblias en nuestras casas y a veces no le damos el valor que tienen cuando es la palabra de Dios.
porque ya como hay tantas, ¿verdad? La rutina es un peligro para los creyentes. La rutina es un peligro para nosotros. Cuando te acomodas, cuando la rutina, cuando te acostumbras, por ejemplo, en la oración, como si fuera algo más, una oración para comer, o algo, y no le das el valor que tiene la oración, cuando no te importa venir o no venir a orar, cuando no le das el valor, pierdes aquello que realmente tiene valor en tu vida. ¿Tú sabes el poder que tiene la oración? Cuando no lo haces, es porque no valoras eso. Te has familiarizado tanto que se ha convertido en ti en una carga más que una pasión. Pasión por orar. Pasión por orar. Cuando no apreciamos la comunión, se lleva a perder la adoración. El estar juntos es una bendición. Y si no lo apreciamos, el valor que tiene estar juntos, estamos perdiendo lo que es la adoración a Cristo, el poder que tiene esto. Y entonces, el reunirnos o no reunirnos nos da igual. Y se va la disciplina, y se va el orden, y se va la puntualidad, y me da igual cualquiera de estas cosas. Empezamos cuando... ¡No! Que el Señor dice que hacerlo todo decentemente y con orden. Es porque entonces hemos perdido realmente quién está aquí. No lo estás valorando. Que dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, aquí estoy yo. Y si no lo has visto, y si no lo aprecias, y si no lo valoras, algo hay en tu vida que está fallando. Porque si no estarías aquí como un clavo. No por mí, no por los ancianos, por Cristo. Por Cristo. Una cosa es tener la Biblia y otra cosa es leerla y obedecerla. Una cosa es cantar y otra cosa es adorar. Yo mismo, hablo de mí. Yo estoy dispuesto, como haré mañana, a levantarme a las 4 de la mañana para irme a 500 kilómetros de aquí para estar allí a las 8. Yo. Porque respeto mi trabajo y lo quiero. Y quiero no perderlo. Yo estoy dispuesto a quedarme un día hasta las 11 o las 12 de la noche viendo una serie o un partido de fútbol porque me gusta. Estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto, aunque con unas décimas de fiebre, ir a trabajar porque reconozco que eso no es suficiente para dejar de trabajar. Y voy. Pero cuando se trata en esas mismas condiciones de dejarlo todo por Cristo, me vengo abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que no sé apreciar todavía el valor del tesoro que he encontrado? Quizás sea por eso. Mirad, y ya voy a ir acabando de verdad. Cuando David fue a por el arca, fue en 2 ocasiones. La primera vez a casa de Abinadab, después de 20 años. Tocó la puerta de su casa y le dijeron, que me llevo el arca. No se dice nada de acerca de Abinadab. Lleváronla. Tampoco le hemos hecho mucho caso durante 20 años. Lleváronla. En la segunda ocasión, cuando fue a la casa de Obed-Edom, tocó la puerta de su casa. El séquito del rey, venimos a por el arca. ¿Cómo? No puede ser. No te puedes llevar el arca. Si mira lo que me ha ocurrido cuando la presencia de Dios ha estado en mi casa, en mi familia, mira cómo te lo vas a llevar ahora. Te lo dijimos, solamente era hasta que nosotros supiéramos hacer las cosas bien. Ya hemos aprendido, nos llevamos el arca. Y la familia, todos aquellos, los hijos, entiendo. ¿Cómo te llevas el arca? ¿Sabéis lo que hicieron la familia de Obed-Edom que está reflejado en la Biblia? Salieron fuera, pusieron un cartel en su casa, se vende. Liquidación total. Lo dejó todo. Fueron a Jerusalén. No querían perder la presencia de donde estaba ese tesoro que habían encontrado. Este hombre de la parábola que estamos estudiando hoy, cuando encontró el arca, fue a su casa, lo dejó todo. Pablo lo dejó todo. Obed-Edom lo dejó todo. No querían perderse la presencia
de Dios. Dice en Primera de Crónicas acerca de este hombre, de Obed-Edom. Es el único texto que voy a leer acerca de esta historia, que hay muchos en Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, pero dice en Segunda de Crónicas, esto sí que quiero compartirlo con vosotros, en capítulo 26, que cuando el arca llegó allí a Jerusalén, tenían que distribuir el servicio del templo. Primera de Crónicas, capítulo 26. Se tenía que distribuir los distintos servicios que se iban a hacer para Dios en el templo. ¿Vale? Allí había gente que quería servir, porque estaba allí la misma presencia de Dios. Y en Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 1, dice que también fueron, distribuidos los porteros. Es decir, que había gente que iba a servir en la casa del Señor, en las distintas puertas que había. Y mirad a quién encontramos ahí, dice el versículo 4. Mirad, ¿los hijos de quién? ¿Dónde se fueron? ¿Veis? Lo dejaron todo. ¿A dónde? Donde estaba la presencia de Dios. ¿Para qué? Para servirle. Los hijos de Obed-Edom eran estos. Semanías, el primogénito, fíjate, el primer hijo, ya fue instruido desde pequeño su primer hijo para hacerle ver quién era el Dios y la manera de servirle. Semanías el primogénito, Jozabal el segundo, Joal el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peutaí, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Dios te bendice si lo dejas por él. Ahí lo estamos viendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dice el versículo 8 de este mismo capítulo, que todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos y sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Generación tras generación, Dios bendice a aquel que le honra. Dios bendice a aquel que valora quién es Cristo. Uno está dispuesto a servirle, trasladarse donde está la misma presencia de Dios. Y servir desde el primogénito, desde el más pequeño, que ya habrían crecido, hasta el más mayor. Allí estaba toda su familia sirviendo a Dios, porque desde que Cristo, de que Dios llegó a su casa, le honraron, le valoraron, sabían lo que tenían en su casa y se pusieron a su servicio. ¿Por qué no levantamos la mano cuando acabe el culto? Vamos a los ancianos, a los líderes de la iglesia y les decimos, yo estoy aquí para servir al Señor. Quiero servirle. Que Dios me ha llamado para eso. Que he descubierto a Cristo en mi vida, que es lo más grande que me ha ocurrido, que no hay nada más valioso en este mundo. Quiero estar en la misma presencia de Dios sirviéndole. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice el versículo 15 de Primera de Crónicas 26. Y para Obed-Edom, para el padre, para aquel que inició todo aquello en su familia, una bendición. Para Obed-Edom, dice el versículo 15, la puerta del sur. La puerta del sur del templo, lo hemos visto, era una puerta que se llamaba de bendición. Pues Obed-Edom, aquel gentil, aquel que no era creyente, aquel que tuvo el privilegio de cuidar la presencia de Dios, que la honró, Dios le bendijo de esta manera. Y para sus hijos, dice que para sus hijos, la casa de provisión del templo. Toma ya. La casa de provisión, aquella casa en la que tenían que tener todo cuidado, todo preparado para que para el templo no le faltara de nada a sus hijos. Porque eran personas que descubrieron el gran valor que habían tenido en su casa y se pusieron al servicio de Dios. Se pusieron al servicio de Dios. Y termino diciendo, ¿y yo qué en mi familia? ¿Y qué como iglesia? ¿Y qué con tu familia? ¿Queremos ser más bendecidos o nos conformamos? ¿Estás tranquilo? ¿Quieres ser bendecido? Aquí hemos visto en estas dos familias cuál es el clic. Honra a Dios. Ponte a su servicio. ¿Por qué no somos más bendecidos todavía de lo que somos? ¿Por qué? Me pregunto. ¿Tiene que pasar 20 años?
¿Queremos estar 20 años hasta que haya algún movimiento y que venga alguien? No. Si hemos visto que en tan solo 3 meses Dios es capaz de bendecir tu familia y todo lo que hay a tu alrededor, ¿por qué no te pones en pie? ¿Por qué no sirves al Señor? ¿Será por falta de Biblias? Yo creo que no. Si a alguien le falta una Biblia, José Manuel, la iglesia está aquí, te la puede. No creo que sea por falta de Biblia. ¿Será por falta de un local más grande? ¿Compramos otros 2? No. ¿Será por falta de libertad? Es que a mí todavía no me ha parado ningún día cuando vengo de Azuqueca hacia aquí diciéndome la policía dónde vas, y cuando digo que voy al culto me paran y me dan la vuelta, que no es por falta de libertad. Y no hay nadie que te impida venir al culto a adorar a Cristo. En Nigeria, como orábamos el viernes. En China, en Corea del Norte. Ves ahí esos lugares. Entérate de lo que pasa allí. Ahí están los hermanos partiéndose el alma, queriéndose orar, juntándose unos con otros. Pero aquí no. Ese no es el motivo principal. ¿No será que nos falta pasión por Cristo? ¿Que no hemos apreciado todavía ese tesoro que hemos descubierto? Hermanos, está aquí, en medio de nosotros, lo mejor que nos ha pasado en esta vida, en este mundo. Y nos quedan cosas por descubrir todavía de él. Es un privilegio que tenemos como individuo, como familia, como iglesia, de que estemos en un lugar donde la presencia de Dios está. Estimémosla tal cual. Valorémosla tal cual. Honrémosla tal cual. Porque si no es así, lo estamos menospreciando. Después de lo que Dios ha hecho por nosotros, como hemos visto en esta mañana. Vamos a orar, ¿vale? Dios y Padre, que estás en los cielos, nos arrodillamos, Señor, delante de ti. Nos inclinamos, Señor, en reverencia a quien eres. Perdónanos, Señor, por no honrarte en muchas ocasiones en nuestra vida, en nuestra actitud, en cómo somos, Señor, cuando tú te has entregado todo. Tú sí que lo diste todo, porque no estimaste el ser igual a Dios y te entregaste por completo hasta la muerte, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, no pides dinero de nosotros, solamente pides una actitud de devoción hacia ti, Señor. Ayúdanos a captar la idea de esta parábola, Señor, de este hombre que gozoso no le dolió entregar todo lo que tenía por ti, Señor. Que haya eso en nuestras vidas, Señor. Revoluciónanos. Tócanos, Señor. Haznos ver las cosas de tal manera como tú las explicas en tu palabra. Ayúdanos a no acomodarnos, a no familiarizarnos, a no ser religiosos. Señor, en ese sentido, a tenerte en cuenta, Señor, en nuestras vidas. La iglesia no son estas 4 paredes, no. La iglesia la componemos cada uno de nosotros como familias, que venimos aquí, Señor, juntos a honrar y glorificar tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, cuídanos en esta semana. Amén.